Bueno, no sé si me escuchan. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me indican por favor si me pueden escuchar. Sí, profe, sí. Bueno, el día de hoy vamos a abordar las etapas del proceso de enfermería de acuerdo con el modelo de adaptación de Roy. Me parece que con el maestro Jairo, pues ustedes vieron la parte de organización de datos, ¿verdad? Y de diagnóstico. Entonces está pendiente la de planes de cuidados. En este caso vamos a hacer un recorrido rápido sobre las etapas del proceso de acuerdo con el modelo de adaptación de Roy y posteriormente pues vamos a ir concluyendo con las etapas de cada una y pues los últimos elementos en este caso del trabajo. Bueno, en el contenido, pues bueno, vamos a ver las 6 etapas del proceso de enfermería de acuerdo con el modelo de Roy. Recordemos que son las mismas 5 etapas del proceso que ya conocemos, sin embargo, la valoración, pues Roy la divide en dos, la valoración de comportamientos y la valoración de estímulos, que eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, el objetivo, pues es que ustedes aprendan y comprendan y apliquen las etapas del proceso de enfermería de acuerdo con el modelo de adaptación de Roy. Y pues bueno, en el tema 1 que es proceso, pues la idea es identificar y comprender las etapas del proceso que en este caso les permite a través del modelo de Roy pues aplicar el cuidado dirigido a un grupo, a una familia, a una persona. Bueno, el proceso de enfermería desde el punto de vista de Roy tiene 6 etapas, a diferencia del proceso que nosotros ya hemos manejado. Sin embargo, en el caso de la etapa que se agrega es porque Roy separa la valoración en dos momentos o también conocidos como dos niveles. Entonces, la valoración que nosotros generalmente conocemos como una etapa en el proceso normal, para Roy, esa valoración se divide en dos. Valoración de comportamientos, que esto habla de las conductas. En este caso, recordemos que Roy evalúa conductas adaptativas y conductas ineficaces, y que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con cada una. El segundo nivel de valoración, pues son la valoración de estímulos. Toda persona que tiene una conducta inefectiva, por lógica, va a tener algún factor o algún elemento que ella conceptualizó como estímulo que puede estar creando ese cambio de la conducta o esa conducta de alguna manera, ¿no? La tercera etapa, entonces, para el modelo de Roy, aplicando el proceso, sería la de diagnóstico de enfermería. La número 4 sería el establecimiento de metas. Y la número 5, intervención. Y la número 6, evaluación. Entonces, en el caso de la planificación que nosotros conocemos, pues es la etapa número 4, que para el modelo de Roy, pues es establecimiento de metas. Y en caso de la ejecución, pues Roy la conoce como intervención. Y la última etapa, que es la número 5 o 6 en Roy, pues sería la evaluación. En el caso de la valoración de comportamientos, ya habíamos visto anteriormente que el objetivo de esta etapa es identificar las conductas que demuestra una persona, que en este caso nos debe permitir distinguir si la conducta es adaptativa o si la conducta es ineficaz. Entonces, ¿a qué le llamamos conducta adaptativa? Bueno, todos aquellos cuidados que realiza la persona, en este caso, o que contribuyen a conservar su estado de salud, a conservar su integridad como sistema humano, en este caso serían conductas adaptativas, es decir, aquello bueno que realiza la persona y que eso contribuye al cuidado de su salud. Y por lo tanto, las conductas inefectivas o ineficaces, pues son todas aquellas respuestas que de alguna manera, aquellas conductas que
demuestran en este caso que la persona pues no está generando o contribuyendo a conservar su salud. Entonces, lógicamente hay que tener en cuenta que estas conductas pues obviamente son las conductas malas, por así decirlo, ¿no? Lo que está diciendo que el paciente tiene negativo o tiene mal. Entonces, cuando nosotros valoremos comportamientos, estamos hablando de que vamos a valorar conductas y vamos a encontrar dos tipos de conductas. Conductas buenas, que Roy las conoce como adaptativas, y conductas malas o negativas, que en este caso Roy las conceptualiza como inefectivas o ineficaces. Déjenme ver nada más. Lo que pasa es que tengo en sala de espera a alumnos. Traten de no desconectarse. No sé si Claribel y compañía me están escuchando. O todos los demás, Virginia y todos los demás. Sí, profe, yo sí lo escucho. Ah, ok. Entonces, les comentaba, en el caso de la valoración, pues bueno, la valoración en este caso, desde el punto de vista de Roy, pues está dividida en dos niveles. El primer nivel, pues son la valoración de conductas y el segundo nivel, pues sería la valoración de estímulos, ¿no? Entonces, voy a mostrarles en pantalla nuevamente porque tuve dice aquí que tengo gente esperando en sala de espera. Es que si salen y vuelven a entrar, me interrumpe porque pues no puedo, no puedo compartir, desde la plataforma la diapositiva, sino que la tengo que hacer desde mi escritorio. Entonces, pues de alguna manera eso dificulta si ustedes están entrando y saliendo para mí, ¿no? Entonces, yo sé que el internet está un poco complicado, pero pues igual y intentemos pues permanecernos el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, en el caso de la valoración, yo les comentaba que, bueno, la valoración de conductas, que es la de comportamientos, pues tiene como finalidad identificar las conductas, en este caso que tiene la persona que ustedes están utilizando para su caso práctico, y poder separarlas, esas conductas, o clasificarlas en aquellas conductas que son adaptativas, que en este caso son aquellas de alguna manera que contribuyen a la salud de la persona. Por ejemplo, que el paciente caminara 30 minutos todos los días o una hora, que el paciente llevara una dieta balanceada, que la persona se lave los dientes todos los días, que socialice con las personas. Todo eso, de alguna manera positivo, pues obviamente tiene que ver con conductas adaptativas. Ahora, ¿cuáles son conductas inefectivas o ineficaces? Por ejemplo, que mi paciente tenga una glicemia alta o tenga hiperglucemia o que tenga hipoglucemia también. Que, por ejemplo, el paciente tenga, por ejemplo, una hipotensión, una hipertensión. Esas son conductas inefectivas o ineficaces. Por ejemplo, vamos a suponer que llega un paciente que tiene una herida y que está sangrando. Entonces, díganme ustedes cuáles son las conductas, o en otras palabras, cuáles son los signos y síntomas que ustedes observan cuando una persona está teniendo una hemorragia. ¿Qué pueden ustedes observar o qué tipo de signos y síntomas, qué tipo de conductas podemos observar en una persona que está sangrando? Pues para empezar sería la palidez en tegumentos, por ejemplo, si está sangrando mucho, ya sea que se llega a marear, esté desmayándose, no sé, algo así. Así es muy importante
¿cuáles son las conductas? Lo que manifiesta el paciente o lo que él diga o mencione. Por ejemplo, vamos a suponer que las conductas observables, que en este caso son las que yo miro, las que yo mido, las que yo palpo como tal, como por ejemplo que esté pálido de tegumentos, como dice su compañera, que tenga hipotensión, por ejemplo, una persona que está sangrando tiene hipotensión, puede tener diaforesis, puede tener una serie de conductas, una serie de comportamientos. Entonces, todas esas serían conductas inefectivas. Ahora, ¿cuáles serían conductas adaptativas? Pues las cosas positivas que la persona realiza, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la respuesta de una persona frente a algún estímulo, pues de alguna manera todo estímulo cuando va a entrar a una persona o cuando va a tener contacto con el sujeto, pues va a generar una conducta. Y esa conducta puede clasificarse de acuerdo con Roy en dos maneras. Puede ser una conducta observable, es decir, que puede observarse a simple vista con el individuo, o puede medirse incluso, por ejemplo, a lo mejor la glicemia capilar no es una conducta que se observe, o sí hay cosas que puedan observarse, pero también es medible, entonces por lo tanto es una conducta observable. Ahora, ¿cuándo es una conducta no observable? Pues bueno, cuando es el paciente el que manifiesta esas conductas. Entonces, es necesario que nosotros como profesionales de enfermería pues seamos capaces de determinar cómo estas conductas pues pueden afectar la salud o la adaptación fisiológica o psicosocial del individuo. En el caso de las conductas, bueno, las conductas observables, pues bueno, aquí hay algunos ejemplos, como es el caso de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la escala del dolor, en este caso la gesticulación de dolor, y por ejemplo, cuando está posoperado de una amputación, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es una conducta no observable? Pues bueno, cuando la persona es la que manifiesta la conducta, es decir, cuando ella es la que expresa que se siente de esa manera. Por ejemplo, cuando se siente nervioso, cuando se siente preocupado, cuando se siente temeroso, cuando se siente, a lo mejor, ¿cómo se llama? Se siente triste. Entonces, todas esas manifestaciones que el paciente de alguna manera las externa serían conductas no observables. Entonces, eso es en cuanto al primer nivel de valoración. El segundo nivel, pues es la valoración de estímulos. Y aquí la idea es que podamos identificar cuáles son los estímulos de alguna manera que influyen sobre la conducta y poder clasificar esos estímulos en focales, contextuales o residuales. Al momento de que nosotros elegimos un estímulo, pues obviamente tenemos que poder valorar que ese estímulo pues debe generar en el modo adaptativo o en la necesidad humana o el proceso complejo, pues debe generar algún efecto, que puede ser un nivel de adaptación integrado, que es que esté saludable la persona, un nivel de adaptación compensatorio o un nivel de adaptación comprometido. Recordemos que los estímulos se pueden clasificar en estímulos focales, estímulos contextuales o estímulos residuales. En este caso, los estímulos contextuales, pues bueno, focales, pues son aquellos que afectan directamente al individuo, es aquel que confronta en primera instancia a la persona o el sistema humano. El segundo, que es el estímulo contextual, pues es aquel que actúa sobre el estímulo focal y logra maximizar el efecto del estímulo focal. Entonces, en el caso del estímulo residual, pues son estímulos que son ambientales y que van a contribuir a la manifestación de la conducta. Por ejemplo, en el caso de la herida que estábamos, la persona que estábamos diciendo que está sangrando, ¿cuál sería el estímulo focal? ¿Por qué está sangrando la persona? ¿Por qué está pálida? ¿Por qué está hipertensa?
Pues se supone porque tiene una herida, desde luego, que es Claro, así es. La herida sería el estímulo focal porque es la que inmediatamente está creando Por la hemorragia que, una desestabilización del sistema. la hemorragia que ¿Ok? está teniendo. Es lo que está presentando, así es. Ahora, ¿cuál sería un estímulo contextual? Es decir, ¿qué pudiera ocasionar que una persona sangrara más todavía? Más de lo normal. Pues ahí podría variar ya sea por la presión que tenga, por el ambiente en donde esté, que no haya pues algún medio como para controlar o siga ya sea algún ¿cómo le podríamos llamar? O algún objeto con el cual se lastimó todavía esté dentro pues de la herida prácticamente. O que tuviese alguna enfermedad, por ejemplo, a lo mejor tiene plaquetopenia, o sea, sus plaquetas están bajas y pues su cuerpo no está pudiendo formar un tapón, ¿no? Entonces puede ser también que tenga hemofilia, por ejemplo, y eso haga que tiene obviamente problemas con los factores de coagulación y pues eso lo exponga a que esté sangrando más, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que acabamos de hablar podrían ser estímulos contextuales que pudieran actuar sobre el estímulo focal, es decir, actúan sobre la herida y pues hacen que ésta no se detenga el sangrado, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este tipo de situaciones. Y en el caso del estímulo residual, pues bueno, el estímulo residual pues tendría que ver con algo ambiental, ¿no? Que a lo mejor, como dice aquí Cintia, que no dispongamos de un torniquete o de un material para poder formar un torniquete, ¿no? Pensé que estaba Carla conectada, pero no la veo. Como dice que no entraba, pues bueno, pensé que ya estaba conectada. Bueno, entonces, ojo, muchachos, no quiere decir que porque nosotros veamos los tres estímulos signifique que cuando nosotros colocamos el momento de rellenar la organización de datos, significa que vamos a colocar todos los estímulos. Si yo en la guía de valoración señalé 1, 2, 3 estímulos, entonces pues los voy a poder clasificar. Pero si yo en la guía de valoración solo señalé un estímulo o dos estímulos, pues entonces tendría que clasificar solo a lo mejor el focal y el residual, perdón, el focal y el contextual, a lo mejor no hay residual. Entonces no quiere decir que porque yo tenga unas conductas inefectivas significa que va a tener los tres estímulos. Cuando son conductas inefectivas, es decir, cuando son problemas de alguna manera o conductas que señalan que la persona no está bien, entonces debe llevar estímulos, pero no quiere decir que sean los tres. O sea, puede ser solo el estímulo focal, puede ser focal y contextual, o puede ser focal, contextual o residual. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro en esa parte, ¿no? Bueno, en este caso, pues el personal de enfermería pues tiene que aprender a identificar en este caso el estímulo, que en este caso pues nuevamente mencionábamos que el estímulo focal pues es el que inmediatamente confronta a la persona. En este caso el estímulo contextual pues es aquel que contribuye a la conducta y que generalmente se vincula con el significado de la situación, y el estímulo residual pues es un estímulo que tiene efectos sobre el proceso, en este caso generalmente ambiental, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros identifiquemos esos estímulos, pues lo hagamos con ayuda del paciente, ¿no? Porque él tiene claro a lo mejor cuáles serían esos factores que están, o esas causas que están relacionadas con su problema, ¿no? Bueno, aquí les coloqué un ejemplo. A lo mejor el estímulo focal pues tenga que ver con una amputación de la extremidad inferior izquierda, y pues el estímulo contextual pues sería la falta de apoyo familiar, y pues el estímulo residual sería el temor que tiene a estar solo, ¿no? Este formato, lo vieron con el maestro Jairo, ¿verdad? Sí.
Esto lo estuvimos viendo con el maestro. Le tiene un rato. Permítanme tantito. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Oh, ok, vale pues. Ok, entonces, este formato les voy a comentar, pues obviamente yo siempre les digo a los alumnos, en este formato de organización de datos, no sé si se acuerdan que cuando ustedes utilizaban el formato de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, solamente señalaran los signos y síntomas negativos o los malos, no sé si se acuerdan. Sí, profe. Bueno, Sí, recuerdo. lo mismo es básicamente en este formato. De preferencia, aquí en la segunda columna donde pide conductas, coloquen las conductas inefectivas o ineficaces, es decir, las que manifiestan cuestiones negativas del sujeto. Yo aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, la ansiedad, sentirse ansioso, nervioso, temeroso. Y entonces aquí en estímulos, por ejemplo, yo identifiqué dos estímulos solamente. El focal, que sería la amputación de la extremidad, que es la que está generando este miedo, este temor, este nerviosismo. Y pues como contextual, la edad adulta mayor en la que se encuentra el sujeto y las enfermedades crónicas que esta persona tiene, ¿no? Y al lado está señalado el proceso de afrontamiento, que en este caso es un proceso de afrontamiento relacionador y que en este caso explica brevemente cómo logra la ansiedad, pues contribuir cómo logra el cuerpo esa ansiedad, pues lograr compensarla, ¿no? Entonces, en esta explicación la pueden buscar de un libro, de un artículo científico que hable sobre esta situación, ¿no? Entonces, y deben colocar pues su autor y el año que publicaron, ¿no? Y en el siguiente pues van a colocar el nivel de adaptación, que hay tres opciones únicamente. Puede estar integrado, puede estar compensatorio, puede estar comprometido. Y pues al lado, la última columna, pues contiene la etiqueta diagnóstica y tiene que colocarle también pues la definición que tiene la NANDA, ¿no? Entonces, en este caso yo les sugiero, ojo, es muy importante que tengan en cuenta esto. Si ustedes acá en la columna de conductas solamente tienen conductas adaptativas, es decir, conductas buenas, no debe entonces haber estímulos, porque los estímulos están presentes cuando las conductas son ineficaces. Pero si son conductas adaptativas, es decir, cosas buenas que realiza la persona, pues entonces no debe haber estímulos. Sí puede haber un proceso de afrontamiento, debe ir en nivel de adaptación y puedo o no colocarle una etiqueta. No es necesario porque si le coloco una etiqueta a un rubro que tiene conductas adaptativas, estoy hablando entonces de que el diagnóstico debe ser un diagnóstico de promoción de la salud, ¿no? Porque se supone que tiene puras conductas positivas. Ahora, si ustedes colocan acá conductas ineficaces, forzosamente tiene que llevar estímulos, forzosamente tiene que llevar el proceso de afrontamiento, el nivel de adaptación y pues la etiqueta, ¿no? Que en este caso la etiqueta puede ser de riesgo o puede ser un diagnóstico enfocado en el problema o un síndrome, ¿no? No sé si hasta aquí estamos claros. Pues sí, maestro, porque dependiendo de los estímulos que le pongamos, es conforme vamos ya haciendo el diagnóstico, ¿no? Prácticamente. Es como lo que hacíamos con Marjorie, ir rellenando y sacando los diagnósticos en base a Así los signos. es. Yo les aconsejo que solo coloquen aquellos rubros, aquellos modos adaptativos, aquellas necesidades donde haya conductas ineficaces, o sea, donde hayan problemas, pues, para que no rellenen todo el formato, sino solo rellenen aquellas que tengan conductas ineficaces.
¿Sí me expliqué? Chicos. Considero que sí, maestro. Ah, ok, ok. Bueno, en este caso es importante que cuando pasamos a la parte de diagnóstico que se supone que ustedes... Ahí más o menos. Si usted, acuérdense que cuando hablamos de los diagnósticos, se supone que ustedes ya tienen los diagnósticos. Lo único que tienen que hacer es actualizar los enlaces. Si es que ustedes, no sé si ya, alcanzaron a ver con Jairo los tipos de diagnóstico. Bueno, en el caso de los diagnósticos de enfermería, pues sirven para poder, en este caso, usar datos, es decir, los estímulos tanto internos como externos, para poder, de alguna manera, atender una conducta, ¿no? En este caso, Roy considera que un diagnóstico pues es un juicio que se deriva de las declaraciones del proceso o del estado de salud o del estado de adaptación que tiene un individuo. En este caso, ella considera que es importante que el enfermero o la enfermera pues realice o utilice el pensamiento crítico. Bueno, en el caso del diagnóstico, pues como ya les había mencionado, pues es una declaración sobre el estado de salud o sobre el estado de adaptación de la persona. Y pues bueno, el modelo de adaptación de Roy, pues también utiliza la NANDA como una tipología para poder identificar los diagnósticos adaptativos o ineficaces en relación a los modos adaptativos que maneja Roy. Entonces, recordemos que los enlaces de las palabras de los conectores cambiaron. En este caso, aquí les tengo un diagnóstico enfocado en el problema, que tiene una etiqueta diagnóstica, que tiene un factor relacionado y que tiene características definitorias. Entonces, acuérdense que en los diagnósticos de síndrome y en los diagnósticos enfocados en el problema, el segundo conector que antes era manifestado por fue cambiado en la NANDA 2018-2020 por el conector como lo demuestra. Entonces, el diagnóstico quedaría ansiedad relacionada con crisis situacional, grandes cambios, como lo demuestra el nerviosismo, temor y angustia. Entonces, el segundo enlace, tanto en los diagnósticos de síndrome como en los diagnósticos enfocados en el problema, es cómo lo demuestra, no es ya manifestado por. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, por si alguno de ustedes todavía tiene en sus diagnósticos el enlace o el conector manifestado por, porque ya no está utilizado. Ahora, en los diagnósticos de promoción de la salud y los diagnósticos de riesgo, el conector ya no es relacionado con, sino se utiliza como lo evidencia o como la evidencia en este caso, y se coloca la etiqueta y el factor relacionado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la etiqueta riesgo de infección, en lugar de colocar relacionado con, yo coloco como se evidencia por, y ya le coloco en este caso cuáles son esos factores que están evidenciando el riesgo de infección. O bien, si es, por ejemplo, un diagnóstico de promoción de la salud, lo mismo, diría disposición para mejorar su nutrición, entonces como se evidencia por, y colocas cómo lo está evidenciando, ¿no? Bueno, este es el segundo formato, que es el formato de redacción de diagnóstico. Es importante que ustedes rellenen este formato, que ustedes ya lo tienen. Este formato, en las guías que les pasó el maestro Jairo, pues de alguna manera debe llevar el diagnóstico completo, no solo la etiqueta. Por favor, así como está aquí, debe llevar los tres componentes. Debe llevar la etiqueta, el factor relacionado y las características definitorias. En este caso, el diagnóstico quedaría en ansiedad relacionado con crisis situacional, grandes cambios, como lo demuestra nerviosismo, temor y angustia. Bueno,
Eso es en cuanto a la parte de diagnóstico. Cuando hablamos del establecimiento de metas, bueno, esta etapa es lo que nosotros conocemos como planificación. Y entonces, en esta etapa, pues obviamente tenemos nosotros que lograr déjenme ver, es que creo que tiene el mismo problema Claribel. ¿O Claribel, ya me escuchas? Es que dice que sí escucha, pero que no ve nada. Ah, debe ser su internet. Bueno, entonces, en el caso del establecimiento de metas, pues bueno, los objetivos de la enfermería desde el punto de vista de Roy debe estar centrado en establecer metas, que en este caso la meta debe ser clara, debe ser de alguna manera, debe representar el desenlace conductual que está teniendo un sujeto o lo que nosotros pretendemos que la persona logre. Una vez que se identifica el diagnóstico, pues generalmente podemos en este caso establecer una meta para poder cambiar una conducta ineficaz a una conducta adaptativa. Esas metas pueden ser a corto plazo o pueden ser a largo plazo. En este caso, la meta debe tener 3 elementos. Debe tener conducta, cambio esperado y en este caso marco temporal, que sería el tiempo que me va a llevar para poder lograr que la persona cambie la conducta. En este caso, pues bueno, aquí tienen un ejemplo de establecimiento de metas. La conducta que colocamos pues es ansiedad. El cambio esperado pues es que disminuya, en este caso, pasando de estar nerviosa la persona, de estar temerosa, a estar tranquila y estar cooperadora. Y el marco temporal pues es un lapso de 24 horas. Entonces, es importante que cuando ustedes establezcan una meta, pues ustedes tengan esos 3 elementos. La conducta, el cambio esperado y el marco temporal. ¿Ok? En este caso, las metas generalmente están vinculadas con el resultado, ¿no? Con sus indicadores y con sus puntuaciones, para poder lograr, pues, establecer las metas correctamente. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo aquí el formato de plan de cuidados utilizando el modelo de Roy. Y pues aquí en el color verde, por ejemplo, ustedes ven la valoración y ahí dice los 2 niveles de valoración. Primero está la conducta. En este caso tengo que colocar cuál es el modo adaptativo que estoy evaluando, que en este caso es el interdependencia, en el apartado de la adecuación efectiva. ¿Y cuáles son las conductas? Bueno, nerviosismo, temor y angustia. Ahora, ¿cuáles son los estímulos? Pues bueno, el estímulo focal lo puse como la amputación, que en este caso pues es una crisis situacional que está generando grandes cambios. Y el contextual, pues es que la persona no cuenta con el apoyo familiar, ¿no? Ahora, en la columna verde agua está el diagnóstico, que es tal cual lo menciona la Nanda, y en el azul, pues está la meta, ¿no? Y la meta surge a partir del llenado del apartado de los resultados no. Que eso lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante. Bueno, en el caso de la intervención, pues bueno, la enfermera siempre va a determinar la mejor manera para poder ayudar al individuo a que alcance esas metas, esos de alguna manera desenlaces deseables que necesitamos que la persona logre y que es importante incorporar en este caso el fundamento para poder lograr la intervención. Este que ustedes ven aquí es el plan de cuidados. Si ustedes pueden observar, es el mismo que el que estaba hace un rato. La diferencia es que la valoración, el diagnóstico, la meta, pues era lo que ya teníamos hecho en el formato que les mostraba anteriormente. Ahora aquí tenemos de este lado, pues ya tenemos la parte del resultado, ¿no? Que en este caso el resultado que elegí fue autocontrol de la ansiedad. Y los indicadores son: monitoriza la intensidad de la ansiedad, identifica los factores que la desencadenan, planifica estrategias que ayuden a superar la ansiedad
y pues bueno, la ausencia de manifestaciones de una conducta ansiosa. En este caso, la calificación previo o al momento de la valoración es de 1, o sea, de nunca demostrado. Por lo tanto, aquí acuérdense que ya en la NANDA 2018-2020 ya no se suman ni se dividen los resultados, las puntuaciones. Solamente se checa cuál número fue el más frecuente. En este caso, pues todos los 4 indicadores tienen 1. Por lo tanto, la puntuación diana previa a la intervención va a ser 1 y va a representar nunca demostrado. Si tiene 1, pues bueno, entonces estamos hablando de que está comprometido. Acuérdense que dentro de la escala de medición, si el que más se repite es 1 o 2, es comprometido que se encuentra la persona. Si es 3, en este caso, o 4, pues sería compensatorio. Y si es 5, pues bueno, sería integrado. ¿Ok? Entonces, previa a la intervención, pues tuvo una puntuación de 1, por lo tanto aquí en la puntuación diana se coloca 1 y entre paréntesis lo que representa ese 1 en la escala de medición, que sería nunca demostrado. El nivel de adaptación, recuerden, si es 1 o 2, es comprometido. Si es 3 y 4, es compensatorio. Y si es 5, pues es integrado, ¿no? Entonces, en este caso, al inicio de la intervención se encontraba comprometido y al final de la intervención se pasó a compensatorio. En este caso, a un lado tienen de color rojo, tienen ustedes las intervenciones. En este caso se coloca el nombre de la intervención, que yo elegí aquí 2, que es técnicas de relajación y mejora de la autoconfianza. Tengo que colocar la fundamentación de la intervención, que en este caso la fundamentación de la intervención aparece ya en la NIC, en la definición de la intervención. Ahí esa definición de la intervención pues es lógicamente la fundamentación de la intervención. Entonces ya no necesitan ustedes hacerla, sino es únicamente plasmarla de la NIC a el documento aquí, ¿no? Y bueno, luego las actividades, que en este caso yo elegí 4 actividades: mantener el contacto visual con el paciente, identificar a otras personas que puedan ayudar al paciente, sentarse y hablar con él e instruir a la persona en métodos que disminuyan la ansiedad. Por ejemplo, la técnica de respiración, la distracción, la respiración, las visualizaciones, la meditación, la relajación muscular o el uso de música como un calmante. ¿Ok? Y este formato, a diferencia del anterior que nosotros usábamos, también tiene en la parte de abajo un rubro que dice evaluación cualitativa. Y aquí hay que colocar cuáles son las conductas que se modificaron. En este caso, por ejemplo, en este diagnóstico de ansiedad, aquí coloqué: el paciente logró sentirse tranquilo, cooperador y dispuesto a emprender estrategias para disminuir el impacto de la amputación en su calidad de vida. Trabajó sobre factores que desencadenan la ansiedad y estas manifestaciones fueron desapareciendo poco a poco. Es decir, con el paso del tiempo, pues la ansiedad fue disminuyendo y pues las manifestaciones clínicas como el nerviosismo, el temor y la angustia, pues fueron desapareciendo conforme esta persona fue aprendiendo, ¿no? ¿Alguna duda aquí en el llenado del formato? Aquí lo único que tienen ustedes que hacer pues es pasar aquel plan de cuidados que ustedes tienen a este que estamos proponiendo. En este caso lo único que van a cambiar pues es que los signos y síntomas que ustedes hayan colocado pues lo van a colocar aquí donde dice conductas. Tienen que esclarecer cuáles son los estímulos. Aquí colocan el diagnóstico, la meta si hay que hacerla. La meta tiene que tener los 3 elementos como ya le había mencionado anteriormente. Debe tener la conducta, el cambio esperado y el marco temporal o el tiempo que nos va a tomar lograr cambiar esa conducta. Y pues bueno, los resultados, ¿no?
va tal cual, solamente con la especificación de que ya no se suma, ni se resta, ni se divide, ni nada. Ahora es solamente la puntuación que más veces se repita, esa será la que se coloque como puntuación diana. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? En la puntuación, Diana, ¿cómo el que más se repita? No entendí ahí. Ay, me salí, sorry. Sí, por ejemplo. O sea, ya no se suman. Es que antes, yo no sé si se acuerdan, se sumaban todas las puntuaciones y se colocaba el total en el mantener. Ahora ya no se hace así. Ahora se puntúan todos. Por ejemplo, aquí tengo en el primer indicador de la intensidad de la ansiedad, le puse el 1, que es nunca demostrado. A lo mejor acá en factores, en lugar de 1, le pude haber puesto 2. Aquí en estrategias 1 y acá en ausencia de la manifestación 1. Entonces, si yo pudiera haber tenido un 2 aquí, pero si son más unos que 2, entonces la escala de medición que se elige es el 1. Y por lo tanto, la puntuación diana va a ser 1, nunca demostrado. Bueno, entonces o sea, la puntuación que le vayamos dando, el que más se repita es el que vamos a poner y no nos vamos a meter a sumar y dividir, nada de eso ya. No, ya nada. Okay. De Gracias. hecho, eso fue uno de los cambios que hizo la NANDA 2018-2020. Y fue claro ahí en la redacción, dice, no se suman, ni se dividen, ni se sacan promedios. Así decía la redacción. Solamente se encuentra el que más se repita. En la parte de la NIC, sí, cuando busca una intervención, igual te trae como un código, ese no se va a poner. Sí, sí se colocan. Lo que pasa es que yo no los coloqué aquí. Pero sí se Es que colocan igual todos. como no dice ahí, Igual ya los probamos. indicadores y todo eso se colocan los numeritos, las claves. Ándale. Todos llevan numeritos, Y todos llevan numeritos. en la parte de la escala de medición es que a veces abajo trae otros, de la no trae, ¿cómo le diré? Traen ese Dos diagnóstico, escalas de pero traen medición. 2 escalas de medición. ¿Y ahí cómo lo puedo poner? Ah, bueno, primero colocas la primera escala de medición y abajito colocas los otros indicadores, los vuelves a puntuar y colocas la otra escala de medición. O sea, tienes que colocar las dos escalas. Ok. Y siempre vas a buscar el que más se repita, no importa que las escalas sean distintas. Checas si la mayoría es 2, por ejemplo, bueno, en la puntuación diana vas a colocar 2, raramente demostrado. Ok. Y acuérdense, siempre que el puntaje sea, la que más se repita sea 1 o 2, el nivel de adaptación va a ser comprometido. Si es 3 o 4, va a ser compensatorio. Y si es 5, va a ser integrado. Pero si lo puedo ver, sí, es que lo voy a anotar. Sí, por ejemplo, siempre que la escala de medición que más se repita sea 1 o 2, el nivel de adaptación debe ser comprometido. 1 o Ahí 2 tienen es los 3 comprometido. niveles. Lo único que van a hacer es señalar el comprometido. Ajá. Siempre que la puntuación diana sea 1 o 2. Ahora, si la puntuación diana es 3 o 4, el nivel de adaptación es compensatorio. Ajá. Y si la puntuación diana es 5, entonces el nivel de adaptación es integrado. Por eso es que ustedes ven que aquí previa a la intervención, pues tiene comprometido en este caso, y abajo en la post-intervención, pues dice compensatorio, porque la puntuación diana es 3,
Entonces ya no está comprometido, sino está compensatorio. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda, chicos? Pues, no. Si se dan cuenta, el formato es muy similar. Lo único que tienen que hacer es pasar lo que tienen en el plan de cuidados a este formato. Y a lo mejor lo único que hay que hacer sería la meta. Ahí lo que podemos hacer es que si ustedes, pues a partir de esta clase, ustedes hacen los formatos y los pasan a su formato nuevo, yo se los puedo revisar antes ¿cómo se llama? El plan de cuidados para ver que esté bien y que esté bien hecha la meta y todas esas cosas. Ok, ¿para cuándo Pues tiene que ser estaría ya porque recibiendo pues, próximamente el plan el de... trabajo completo me lo tienen que entregar a más tardar el 29 de mayo. Muy exagerado. Ok, está bien, gracias. Y de ahí, de esto que prosigue, termina de ver los papeles. Ya una vez que ustedes ya el 29 o antes, ustedes lo entregan el documento, ya en ese momento se aprueba, siempre y cuando cumpla. Yo el día martes les voy a hacer llegar el formato de diapositivas y el formato del documento en Word que la doctora Marisol a través de la comisión de egresados fabricó. Entonces, ya con ese formato ustedes se van a guiar para hacer el trabajo en Word, ya en el orden en el que ahí venga, y en este caso también sus diapositivas para que sean revisadas y ya estén listos para presentar. Ok, más que nada ahorita, ¿qué en sí, qué es lo que tenemos que entregar? ¿El plan de cuidados como tal? Sí, O sea, ahorita sería el plan de cuidados. ok. Para que Ok. yo lo revise. ¿Ok? Está bien, gracias. Sí. Bueno, en el caso del capítulo 4, que serían los resultados esperados, pues Pues si eso aquí es lo que estamos falta, ya hablando. todo, ya lo tenemos. ¿Cómo? Sí, pero el maestro está diciendo que va a un formato que hizo la doctora Marisol junto con, se me olvidó qué parte de enfermería, no sé, para hacer el formato en Word, ¿no? Ajá. O sea, ya viene todo ahí en el formato, ya viene la portada, viene introducción, ya vienen los apartados que tienen que cumplir, pues. Para que ustedes nada más lo copien y lo peguen del otro documento que ya tienen. Ok, maestro, está bien. Y adecúen lo que haya que adecuar. Por ejemplo, en el caso de los formatos de planes de cuidados, pues obviamente hay que adecuarlos, ¿no? Bueno, en el capítulo 4, resultados esperados, pues la parte de intervención, que sería la cuarta etapa del proceso normal y que es la quinta en el proceso bajo el modelo de adaptación de Roy, pues entonces tenemos que ver qué intervenciones nosotros seleccionamos, tenemos que ver cuáles son las actividades que nosotros seleccionamos y para este apartado vamos nosotros a realizar un formato como el que ustedes están aquí, que es un formato de ejecución. Aquí van a colocar ustedes el diagnóstico, la meta que fabricaron, la intervención, las actividades y la ejecución. Ojo, tengan mucho cuidado, por favor, porque he visto alumnos que, por ejemplo, hablan de, no sé, instruir al paciente en métodos que disminuyen la ansiedad y le ponen ahí 14 de mayo. O sea, un solo día hicieron nada más la intervención. Y el problema es que en un solo día, pues no va a lograr la persona aprender esas estrategias ni técnicas de relajación. Tiene que ser constante. Entonces, yo les sugiero que tengan mucho cuidado cuando coloquen las fechas. Chéquenlo. Si la conducta es modificable por un periodo de tiempo más largo,
Acuérdense que ahí dice que la meta puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, si es a mediano plazo, no importa que le pongan un poco más de fechas o trabajen un poco más de fechas con ese apartado para que en este caso se vea obvio, pues, porque luego le colocan, aprendió a seguir la dieta prescrita en el diabético y le ponen un día nada más. En un día el diabético no va a aprender a seguir una dieta prescrita, ¿eh? Ni tampoco la actividad física, le colocan un día nada más de actividad física. Bueno, y entonces, en un día no va a lograr la persona, en este caso, cambiar su conducta, ¿no? Y bueno, la parte de evaluación, pues bueno, en este caso, en la evaluación, pues hay que de alguna manera lograr, disminuir la ansiedad, que en este caso era el resultado, la meta. Entonces, en el caso de la evaluación, pues la enfermera tiene que evaluar la eficacia de la intervención y de las metas de enfermería, obviamente. Entonces, para este apartado de evaluación, ustedes van a colocar algo similar a esto que ustedes ven en pantalla. Van a colocar el diagnóstico primero en la parte superior y luego van a colocar las figuras, las fotos. Estas fotos deben corresponder a las actividades de cada intervención. Si ustedes se dan cuenta, esta foto, por ejemplo, de la figura 1 habla del contacto visual con el paciente. La figura 2 habla de la identificación, en este caso, de los sistemas de apoyo familiar. Y la parte de abajo es la redacción de lo que representan estas imágenes. Y aquí dice, se logró que el paciente estableciera lazos de confianza con el personal de enfermería, además de identificar sus sistemas de apoyo y entrenarlos para promover la adaptación psicosocial de la persona y su familia, pasando de un nivel de adaptación comprometido a un nivel de adaptación compensatorio. Entonces, es importante que hagan que cada actividad tenga su foto. Por ejemplo, acá está la de establecer lazos de confianza y acá está métodos que disminuyen la ansiedad. Entonces, estas fotos yo las tomé de internet. Se supone que ustedes van a plasmar las evidencias que ustedes tomaron. Y entonces aquí la redacción dice, se logró que la paciente y la enfermera establecieran comunicación y se utilizaron métodos de disminución de la ansiedad como habilitar el entorno, técnicas de relajación, ejercicio respiratorio, meditación, relajación muscular progresiva, pasando de un nivel de adaptación comprometido a un compensatorio. Entonces, ya cuando veamos, cuando yo les envié el martes el ejemplo del documento de Word, ahí van a ver cómo se debe colocar, porque va a haber un ejemplo de cómo hacer cada diagnóstico y colocar sus fotos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque tienen que tener evidencia de cada actividad. Por ejemplo, no sé si están viendo en pantalla el cuadro de ejecución. ¿Sí lo están viendo? A mí no me aparece nada. Profe, sí. Resultados esperados, intervención, ejecución, sí. Ah, ya, ahora sí ya aparece. Ok, en el caso de estas actividades, por ejemplo, que dice mantener contacto visual con el paciente, identificar a otras personas, sentarse y hablar con el paciente, instruir al paciente, estas actividades son las que yo seleccioné de la intervención técnicas de relajación y son las mismas, si se dan cuenta ustedes, que están acá en la evaluación, que cada una tiene su propia foto. ¿Ya lo vieron? Ya lo vimos. Bueno, ya lo vi yo. Sí, igual. Ok. Entonces, es importante que tengan ese cuidado porque muchas veces ustedes colocan un montón de actividades en el plan de cuidados únicamente para rellenar muchas veces. Entonces, yo les sugiero no hacer eso. Mejor seleccionen correctamente qué actividades ustedes van a realizar o realizaron para que la evidencia corresponda a esas actividades, porque tienen que colocar foto por actividad. ¿Ok? Sí, maestro. O sea,
Cada actividad, una foto. Cada actividad debe tener una foto. Y se le va a colocar así como ustedes ven ahí, figura 1, figura 2, el número consecutivo. ¿Ok? Chicos. Sí, maestro, sí, sí, le estoy escuchando, de acuerdo. ¿Alguna duda? Mira cómo ¿Alguna duda, chicos? pues no, profe. Al momento no dice. Bueno, y el capítulo 5 tiene que ver con conclusiones y sugerencias. Yo les coloqué aquí una conclusión de uno de los diagnósticos. Ojo, las conclusiones van a ser por cada diagnóstico, deben hacer un párrafo. En este caso yo hice uno del párrafo del diagnóstico que yo les mostré. Pero ustedes si tienen 5, 6, 7 diagnósticos, por cada diagnóstico tienen que hacer una descripción en la conclusión. En este caso, por ejemplo, yo coloqué aquí el proceso de enfermería con el enfoque del modelo de adaptación de Calístaro permite organizar sistemáticamente el cuidado, aportando conocimientos a la disciplina mediante la utilización del referente teórico. En referencia a los resultados de la ansiedad, la meta se logró mediante la disminución de la ansiedad en un tiempo de 72 horas. Si ustedes se dan cuenta, en la meta inicial tenía yo 24 horas. Aquí dice que no lo logré en 24 horas, sino en 72 horas. Con lo cual la paciente desarrolló estrategias de afrontamiento utilizando el mecanismo regulador, que en este caso es relacionador, en el cual se establecieron procesos cognitivos a través del entrenamiento, donde la paciente pasó de estar nerviosa, temerosa y angustiada a mostrarse cooperadora, relajada, con una visión de tratamiento y con técnicas que le permiten en un futuro poder actuar ante las crisis situacionales o evolutivas. Este es un párrafo del diagnóstico de enfermería que yo les mostré en el plan de cuidados. Ustedes van a hacer un párrafo por cada diagnóstico que ustedes hayan hecho. Y luego vienen las sugerencias, que las sugerencias en este caso yo les coloqué aquí, de acuerdo con la experiencia en la implementación del modelo de Roy, en el proceso de enfermería se sugiere lo siguiente. Y ya le coloqué 4 sugerencias. Capacitar al personal de enfermería en el manejo del modelo al realizar sus planes de cuidados, promover la adaptación fisiológica y psicosocial de la persona mediante la utilización de mecanismos de afrontamiento natos e innatos, realizar intervenciones de enfermería que impacten el estado psicosocial y brindar las herramientas a los familiares que les permitan actuar ante las situaciones de crisis. Esas son las sugerencias. De todos modos, en el ejemplo del documento, ahí van ustedes a ver también alguna sugerencias, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Esas sugerencias pueden ser de 3 tipos. Pueden ser sugerencias para la disciplina en relación al uso del modelo en el proceso. Puede ser para la familia o puede ser para el propio paciente o la paciente. Así que estas sugerencias pueden ser en esas 3 índoles. Puede ser a la disciplina en relación al uso del modelo, puede ser a los familiares o puede ser al propio paciente. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que como no contestan. Sí, Y bueno, aquí le dejo una frase que dice que la adaptación es un proceso inherente a la vida humana. Desde que nacemos hasta que morimos, siempre nos estamos adaptando. La enfermera, a través de su cuidado, debe garantizar la supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el dominio, las transformaciones humanas y las transformaciones ambientales.
Y esto es en cuanto a la presentación. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Tienen ustedes el formato de plan de cuidados? Me dijo el maestro Jairo que lo compartió con ustedes, ¿verdad? Chicos. Yo no lo tengo. ¿Cómo? Sí lo había enviado, me parece, ¿no?